Ok, buenas tardes. Aquí vamos a grabar un ejemplo de lo que estuvimos viendo el miércoles de las ejes estriados. Para, por ejemplo, primero hacer la geometría, pues tenemos que saber los datos de la sección transversal para poder trazar el croquis y después extruir y generar el modelo y luego elaborar el ensamble y aplicar la simulación. Entonces, para este ejemplo vamos a tomar una estría, como un eje de estrías como el de la ilustración, con 6 estrías, con los parámetros para W, que estén de acuerdo a este renglón, ¿verdad? Y pues como existen varios ajustes, nos vamos a enfocar en el ajuste A, que sería un ajuste permanente. Entonces, primero para determinar W, pues tenemos que W sea igual a 250D. Entonces, para este ejemplo, como se utilizó ayer un valor de diámetro de 4 pulgadas para elaborar el ensamble o la simulación en la clase, pues vamos a dejarlo como 4 pulgadas. Entonces serían 0, vamos a cambiar de rotulador, 0.25 por D, que serían 4 pulgadas. Entonces lo podemos hacer en la calculadora directamente para ahorrarnos tiempo. Calculadora 0.25, 0 por 4 es igual a 1. Esa es la longitud de W y luego la magnitud de W. Ahora tocaría H. H sería 0.05 por D, que son 4. Entonces nos da H igual a 0.2, que es la diferencia de magnitud entre el diámetro menor y el diámetro mayor, ¿no? Cuanto al diámetro menor, pues ahí dice para uno de 6 pulgadas con un ajuste permanente que es 0.9. Entonces serían 0.9 por 4, 3.6. 3.6 y esas serían las magnitudes, ¿no? Ahora para determinar el torque ya vimos esta tablita. En la tablita nosotros podemos seleccionar el tipo de ajuste para 6 estrías. Sería de 6 estrías. Y el ajuste A para la ecuación para determinar el torque sería eso, ¿no? Entonces T es igual a 143 D cuadrada. 143 D cuadrada, ¿no? Entonces serían D cuadrada sería 4 por 4 por 143, 2288 libras pulgada, sistema inglés, todo está en pulgadas, entonces serían 2288 libra por pulgada cuadrada, o PSI, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos la magnitud y ya con estos parámetros ya podemos elaborar primeramente los croquis para diseñar las piezas y luego las piezas ensamblarlas y luego en el ensamble pues aplicar la simulación. Entonces ya si tenemos los datos, nos vamos a SolidWorks y elaboramos un nuevo croquis, una nueva pieza, pero una nueva parte. Y luego vamos a elaborar primero el cubo en un plano frontal. Podemos iniciar en un plano frontal, control 8, lo ponemos frente a nosotros y elaboramos un croquis. Como dijimos, el cubo pues no tiene que tener específicamente que sea una polea, engrane o lo que sea, entonces el diámetro más grande del cubo pues no importa, siempre y cuando sea mayor al diámetro de D mayúscula que tenemos, que es de 4 pulgadas, ¿verdad? Entonces ya con eso hay, pues podemos utilizar primeramente estos tres para que este sea el barreno del cubo y este sea el límite del cubo y aquí ir trazando la parte estriada, ¿no? Entonces estos dos, este sobre todo, lo podemos hacer como un elemento para construcción y este nada más para que no nos opaque ahí la ilustración o se vea más oscuro, pues también lo hacemos como de construcción, ¿no? Ahora pues nada más es hacer unos trazos aquí para elaborar primero la estría, digamos lo que es de esa manera y luego hago recortes yo hasta tratar de darle la forma adecuada, nada más que lo mejor antes de hacer eso pues sería mejor definir magnitudes. El diámetro más grande debe ser de 4 pulgadas y luego el diámetro más pequeño o de minúscula según el dibujo es de 3.6. Entonces este interior sería de 3.6 y ya con eso ahora sí podemos recortar esta parte, ¿no? También este lo podemos definir de una vez, que sería pues la parte del cubo externa, ¿no? El sólido, y ahí lo podemos hacer de 5 por ejemplo.
o de 6. Pero yo ya no me voy a poner ahí. De ¿Me 6. puedes ahora? Con 6 está más que suficiente. Entonces ahora ya que tenemos esto, vamos a recortando elementos, ¿verdad? Ahí podemos recortar y aquí generar un arco de 3 puntos para unir este punto con este punto de acuerdo a esta circunferencia. Entonces hacemos punto, punto y acerco el cursor a la circunferencia y yo ya tengo esa parte que podría ser el eje dentado, ¿no? ¿Qué le falta? Pues nada más recortarlo un poquito más para que quede aquí al ras de ese elemento. Y esta dimensión ya está definida, que serían los 0.2 que vale h, ¿verdad? Aquí están. Nada más nos falta definir la distancia entre esta línea y esta línea, que es la magnitud W, que vale 1. Entonces ahí ya vale 1. Y pues nada más el punto medio de este arco lo ponemos vertical con este para que quede totalmente centrado. Ahí está, ¿no? Palomita y ahí queda, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Pues un patrón circular en base a sus 3 líneas, ¿no? Esta línea y esta línea. Y le ponemos aquí 6 estrías, ¿no? Ahí serían las 6 estrías. ¿Qué haríamos ahora? Pues, por ejemplo, recortar entidades. Recortamos esta entidad y esta entidad para que se nos vaya formando el barreno. Pues ahí está el barreno y damos palomita y esta la dejamos, le quitamos esa delimitación de construcción para que sea un sólido, ¿no? Ya salimos del sketch y extruimos una base, ahí, ¿no? En la clase dijimos que el tamaño del cubo era de 3 pulgadas en cuanto a las estrías, ¿no? O la parte dentada, ¿no? En un plano medio. Y ahí está, ¿no? Ya nada más le asignamos material, voy a asignarle el IC 1020, aplicamos, cerramos y ahí está la primera pieza, ¿no? Entonces vamos a abrir una nueva parte y luego en esta nueva parte pues vamos a hacer el eje en un plano frontal. También se puede hacer un sketch, generamos un círculo, este va a ser el de diámetro más grande y este es el de diámetro más chico. El de diámetro más grande pues lo hacemos para construcción y trazamos las líneas, ¿no? Nos vamos con una línea de aquí a aquí, aquí, aquí. Otra forma que se puede generar también pues es mejor de esta manera. Ponemos un círculo y hacemos un offset de ese círculo con 0.2 pulgadas de separación. Ese offset pues es la separación de la magnitud h que determinamos aquí. Esta h que vale 0.2, ¿no? Entonces ya con eso pues yo nada más defino una sola cota ya. Sería la del diámetro interno de ese círculo, que es de 3.6 pulgadas. Y ahí está, ¿no? Ya está completamente definido el croquis, por eso se ve todo en negro, ¿no? Nada más esta la vamos a hacer para construcción porque la vamos a estar rompiendo o recortando. Nos ponemos este aquí, este aquí, este aquí. Esta pues la dejamos vertical, la de arriba no va a servir, ¿verdad? Pero pues la podemos ir recortando. Recortamos esta, recortamos este y este y le asignamos las magnitudes, ¿no? La longitud de la estría es de 1 pulgada. Ponemos un arco de 3 puntos de aquí a aquí, rozando la circunferencia. Y por último, esta propiedad, ¿no? Que a lo mejor sea vertical con este para centrarlo directamente. Y ahí quedó, ¿no? Y hacemos lo mismo, un patrón circular de estas 3 líneas que conforman la estría. Y son 6 estrías. Vamos a 6, damos palomita y ya nada más recortamos, ¿no? Por ejemplo, esta parte, esta parte, esta parte, esta parte, aquí. Ahí queda, ¿no? Entonces ya está completamente definido todo este negro en el croquis. Salimos del croquis y extruimos. Extruimos en un plano medio, 3 pulgadas. Y ahí está, ¿no? La parte dentada. Yo puedo agregar en un plano frontal, pues la parte no dentada para que se vea más estético, ¿no? Entonces generamos un nuevo croquis, control 8, un nuevo círculo que sea más pequeño que el de 3.6, que es el del diámetro interior.
Entonces lo podemos poner de 2.5. Salimos de las cotas, palomita, salimos del croquis, control 7 para verlo en isométrico. Extruimos, plano medio, 6 pulgadas, porque es la longitud total del eje, ¿no? Ahí está. Claro que no es un eje, digamos que es únicamente una sección de análisis de un eje estriado. A lo mejor el eje real no pudiera medir tan poquito, ¿no? Sería más, o sí, dependiendo del propósito, ¿no? De la pieza mecánica. Entonces nada más vamos a agregarle un material. Metemos material, IC 1020, aplicamos, cerramos. Y listo, ¿no? Entonces yo lo voy a ir guardando. Guardar todo. Y le ponemos eje 6. Y a este lo guardamos y le ponemos cubo 6. Y ahí están, y elaboramos un nuevo ensamble, ¿no? Para partir del ensamble aplicar la simulación estática. Entonces es eje 6 y cubo 6. Nos abrimos, los pegamos y hacemos las relaciones de posición. No se pegó el otro. Ensamble, insertar componentes y el eje 6 nos faltó. Ahí está. Entonces, ahora sí, primero para hacer el ensamble, pues relaciones de posición o mates. Primero pudiéramos tomar, por ejemplo, esto. Sabemos que todos los círculos parten de un eje concéntrico, entonces con eso es suficiente, ¿no? Propiedad concéntrica, palomita, palomita, y ahí ya entra y sale, ya permanece concéntrico, ¿no? ¿Qué falta? Pues a lo mejor fijarlo más, esta cara con esta. Le damos palomita y pues ya no se mueve de ahí, ya nada más únicamente rota. Ya nada más tendremos que pegar esta cara del eje con esta cara del cubo, que sean coincidentes, palomita, ¿no? Y ahí queda elaborado el ensamble. ¿Qué falta aparte del ensamble? Pues generar la simulación. Entonces vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en la simulación de los que vimos en clase para que sea más exacto el análisis del modelo cuando determinemos el esfuerzo que está ocurriendo, ¿no? Y cuando le aplicamos el torque teóricamente calculado. Entonces ya nos iríamos al add-ins o desde acá, el add-ins, y agregar un SolidWorks Simulation para que se agregue una ventana, una pestaña aquí, ¿no? Entonces vamos a esperar un momento. Ahí está, Simulation. Y empezamos un nuevo estudio estático, ¿no? Nuevo estudio estático. Le damos palomita, le podemos poner nombre, en mi caso pues así lo dejamos, nada más es un ejemplo. Y aislamos el cubo, ¿no? Porque el elemento de sujeción que estamos analizando pues es el eje estriado. Entonces ya separamos el cubo del eje y vamos a generar fixtures o elementos para fijar o geometría fija. Entonces aquí voy a ponerle una geometría fija más específica que la que vimos en clase, que eran estas caras, ¿no? Entonces para esa geometría fija nada más le damos clic derecho y geometría avanzada, ¿no? ¿Y qué podemos fijar primero? Pues las caras cilíndricas. Las caras cilíndricas, como nos muestra el dibujito aquí, luego la ilustración esa, pueden llegar a expandirse o a moverse axialmente o expandirse radialmente o aplicarse torques, ¿no? Entonces yo, como voy a aplicar un análisis estático de un torque, pues yo no quiero que se mueva ni de manera axial ni de manera radial, perdón. Entonces aquí nos dice que de manera radial podemos delimitar cuánto se mueva. Yo no quiero que se mueva nada, entonces lo dejamos en 0 pulgadas, ¿no? Y tampoco quiero que se mueva de manera axial, entonces lo dejamos en 0 pulgadas. En manera de torque sí quiero que se mueva para ver cómo se deforma cuando nosotros aplicamos un torque de 2288 libras pulgadas cuadradas o PSI, ¿no? Entonces ese sería los parámetros, y tenemos que seleccionar todas las caras que sean cilíndricas de este elemento al cual se le va a aplicar el torque. Esta es cara cilíndrica y esta también, ¿no? Lógicamente todas las que conformen las estrías también son caras cilíndricas. Esta es cara cilíndrica, esta también, y esta y esta, ¿no? Entonces ahí hay que fijarnos que si seleccionamos todas las caras cilíndricas, ya que están seleccionadas, vemos la flechita, ¿no? La flechita nos indica que no se va a expandir hacia arriba ni que se va a estirar
la pieza, ¿no? O sea, no va a ver, está fija radialmente con la flecha hacia arriba y axialmente con la flecha de costado, ¿no? Entonces podemos hacer un poquito más grandes esas flechitas para nosotros verlas, ¿no? Ahí está. Entonces con eso es una forma de fijarlo más específica y pues más realista. Entonces ahí lo tenemos fijado. Y pues lógicamente no nada más tiene caras cilíndricas. Yo le voy a dar a ocultar para poder analizar el modelo, ¿no? Ya está ahí, nada más le den ocultar para poderlo analizar el modelo sin que me estorben las flechas, ¿no? Estas caras son caras planas, no son cilíndricas y también van a aplicarse el estorque. Es la altura recta de la estría, ¿no? Si fueran de involuta, a lo mejor sí podríamos aplicar caras cilíndricas, pero es cara recta, ¿no? Entonces nos vamos a Features, avanzadas y seleccionamos caras planas, ¿no? Con flat faces o caras planas o en caras planas. ¿Y qué caras planas debemos de seleccionar? Esta es una cara plana. ¿Hacia dónde no quiero que se mueva? Si no puedo yo hacerlo normal, por ejemplo, a la cara. Normal a la cara sería fijarlo para que no rote y yo quiero que rote. Entonces esta no la tocamos. Esta tampoco porque dice que sería longitudinalmente. Entonces la que nos importa más bien es esa. Que no se mueva hacia arriba, ¿no? Entonces le ponemos esa ahí y esa ahí. Y esta puede llegar a pasar eso, ¿no? A mí en otro modelo no me pasó. Pues se fijan, esta cara como que no guarda similitud con esta cara de acá. Entonces esta la voy a eliminar. Y si les pasa lo mismo que a mí, pues vamos a tener que generar varias sujeciones avanzadas para que las caras siempre estén sujetas en esta dirección, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Permítanme. Ok, para que quede ahí por completamente definido, nos quedamos en flat faces o caras planas, pues podemos seleccionar ambas, ¿no? Que no exista ni un desplazamiento en todas las caras planas, estas verticales, ni hacia arriba ni hacia un costado, ¿no? Que no se expanda hacia arriba y que no se estire hacia un lado. Normal, fuerzas normales a la cara sí, porque son las que ocasionan la torsión, ¿no? Normales a la cara, pues si nosotros ponemos de frente la vista de sección, nada más que se deje. Ahí mero. Pues en realidad el torque va a entrar normal a la cara. ¿Qué es una fuerza normal a la cara? Pues una fuerza que se aplica de manera perpendicular a la cara. Entonces ahí no debemos de aplicar ningún elemento de fijación para que se pueda distorsionarnos en la simulación. Pero hacia arriba sí, que no se expanda y tampoco que se extienda, ¿no? O que se elongación. Pues ya con esas propiedades de sujeción, nada más que se puso una de más, creo. Vamos a editar la definición. Editar definición y pues esas dos, ¿no? Que mencionamos. Con esas dos es suficiente. Le damos clic en la palomita. Y pues ahí quedó, ¿no? Los elementos de sujeción. Bueno, vamos a editarlo porque me fijo que sí, las flechas deben de indicar eso, ¿no? Vamos a hacerlas más grandes para cuando salgamos de la simulación, pues se pueda ver hacia dónde apuntan. Ahí está. Ok. Entonces ahí estarían las flechitas. Ni elongación ni extensión, digámoslo así, no, ni axial ni radial se va a desplazar. Ya nada más sería aplicar una carga de un torque sobre un eje, ¿no? Entonces antes de aplicar la carga de torque sobre un eje, pues vamos al ensamble y aplicamos una geometría de referencia en base a un cilindro para que nos genere un eje, ¿no? Entonces vamos a limpiar la selección y vamos a seleccionar esta cara para ese eje. Vamos que se seleccione otra vez, geometría de referencia, eje, ahí, enter, y ahí está el eje, ¿no? Dice axis 2 porque yo ya había generado el eje, pero pues ahí lo podemos generar desde cero, ¿no? Entonces ya una vez el eje, pues podemos generar el torque. Entonces el torque iría sobre el eje 2
Si no está seleccionado ese, pues lo buscamos en el árbol de operaciones eje, el que acabamos de crear, ¿no? Y qué caras, pues todas las caras por las cuales se aplica el torque, que serían todas las cilíndricas, que van corriendo en el plano YXY, o sí, aquí XY o YX, ¿no? Entonces todas esas caras que actúan de manera perpendicular, las vamos seleccionando, planas y esféricas. No, esféricas no, cilíndricas. Entonces esto también, esta. Y hay que fijarnos que estén todas las caras seleccionadas, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es la reacción del torque sobre la parte estriada, pero pues también podemos aplicar en el eje para ver si rota, ¿verdad? O cómo es la rotación. Entonces seleccionamos el eje completo. De todas maneras, en la simulación, cuando hagamos el análisis de esfuerzos cortantes y esfuerzos normales a compresión, esto no lo vamos a tener en consideración, ¿no? Esto nada más es estético. Lo que nos interesa es la parte de entrada, ¿no? Entonces ahí estarían todas las caras en las cuales se aplica el torque. La magnitud es, en el sistema inglés, 2288 libras fuerza por pulgada, ¿no? Es un torque el que determinamos. Acá yo le había puesto, vamos a ver en el Google, luego en la pizarra que se abrió en un principio. Creo que yo le había puesto libra por pulgada cuadrada, pero pues no, es un torque, es un momento. Entonces, aquí está, el cuadrado se lo voy a quitar. Es un momento, libra por pulgada. Aunque no es un esfuerzo cortante, entonces pues sí serían libra por pulgada cuadrada. Si es un cortante, no el resultado, la magnitud del esfuerzo. Entonces, aquí son 2288. Le damos clic en la palomita. Control 8, lo vemos de frente y así se aplicaría, ¿no? La fuerza es normal y le damos en simulación y correr estudio. Y esperamos a que termine la simulación. El primer resultado que nos muestra son los esfuerzos de von Mises, que no nos interesan. Yo quiero analizar esfuerzos al cortante, o tau, o esfuerzos normales a compresión, que es S o sigma. Entonces ya están borrados todos los resultados que no nos interesan. Vamos a ocultar esto para ver únicamente el torque, ¿no? Cómo se aplica. Y falta generar la malla, creo. Vamos a generar la malla, creo que la malla no la generamos, es basada en curvatura y una longitud, lo más gruesa posible en este caso. Ustedes sí pueden aumentarle, ¿verdad? Pero aquí para el ejemplo lo dejamos más grueso para que acabe rápido la iteración. Entonces ya que quedó la malla más gruesa posible, nos vamos a correr el estudio. Y ya nos generó el de von Mises otra vez, entonces yo lo borro, no me interesa. Tampoco y tampoco, ¿no? Y genero nuevos. El primero sería definir un trazado de tensión, ¿no? O un plot de estrés. Y seleccionamos un tau o T mayúscula en el plano XZ, porque es mi caso, que yo en ese plano XZ voy a seccionar para ver qué está pasando dentro de la estría, ¿no? Entonces es el plano ZX o XZ. Y es un tau, ¿no? Tau o esfuerzo cortante en el plano XZ, ¿no? Y le damos palomita y ya nos generó un resultado, ¿no? Ahí pues está sobre exagerado lo que está pasando con el elemento, pero pues yo puedo quitar la deformación de resultados sin únicamente ver la gráfica de calor, ¿no? Y ver aquí qué está pasando, o agregarle la deformación en el resultado. Ahora, hay unos compañeros pues tuvieron una buena idea de simular o animar cómo es que se aplica la fuerza y cómo se deforma la estría. Entonces aquí nada más le damos clic derecho en el resultado que acabamos de generar y en animar, y ahí se ve cómo la fuerza que entra normal hacia la cara de la estría deforma la estría en sí, ¿no? Ahí se ve esa aplicación de ese torque
que en realidad sería un esfuerzo cortante si yo recorto la estría en esta parte superior, ¿no? Entonces ahí vemos que ya existe desplazamiento, ¿no? De la estría en un plano cortante, ¿no? Entonces le doy clic en la tachita y ese resultado pues ya está generado, ¿no? Más o menos, si nos fijamos, está de manera uniformemente en color verde. Entonces puede ir desde los 9.2 por 10 a la 5 hasta los hasta los, no sé, 1.8 por 10 a la 6. Dice Newton sobre metro cuadrado, entonces hay que modificar eso. Editamos definición y que sean PSIs. Ahora sí, serían desde el 2.68 si tomamos valores absolutos de PSIs por 10 a la 2 hasta 2.713 por 10 a la 2, más o menos eso estaría ocurriendo. Así que yo quiero saber exactamente qué ocurre a la mitad de la estría, pues generamos un plot, ¿verdad? Y una corte de sección, un clic de sección. También puedo utilizar esta herramienta isométrica o utilizar el goterito para saber en un punto exacto cuál es la magnitud del esfuerzo, ¿no? Voy a seleccionar el de sección y en base a una cara cilíndrica, en base a un eje y el diámetro del radio, pues para que corte más o menos a la mitad de la figura o del estría, ¿no? 1.9, creo que lo hemos hecho en clase, 1.9 pulgadas, es cilíndrico y el front plane lo sustituimos por el eje axial. Y ahí está, ¿no? Más o menos estaría, aquí se ven las líneas punteadas donde terminaría la estría, entonces ahí se ve aceptable, ¿no? 1.9 pulgadas. Y ya con eso nosotros recortamos, ¿no? Si le ponemos 2 pulgadas, pues se va un poquito más arriba, ¿no? Entonces 1.9 se va un poquito más abajo del estría. Podemos ver más o menos a la mitad el plano superior cortante, ¿no? Ese plano está en el eje XZ, ¿verdad? Entonces, para definir exactamente, le damos a la palomita y para definir exactamente la magnitud, con el goterito, yo puedo darle clic ahí. Aquí quiero saber la magnitud del esfuerzo, ahí nos lo está diciendo. Y luego si quiero saber la magnitud del esfuerzo aquí, esfuerzo cortante. Y si quiero, no sé, ver la magnitud del esfuerzo acá, también es válido y nos va generando un listado, ¿no? Si yo no quiero generar esa, digamos, esa vista de sección y quiero ver únicamente lo de la superficie, pues también puedo utilizar, ay, nada más que me fui muy hacia atrás. Eso, a ver, si corro el estudio, es que pues sí se eliminaron, yo creo. Ok, vamos a corregir eso y volvemos a... Ok, únicamente resta pues aplicar el otro esfuerzo, ¿no? Entonces vamos a resultados y nos vamos a definir esfuerzo, ¿no? Y vamos a definirlo como un esfuerzo normal a compresión, pero ¿en cuál plano? Ayer decíamos que en el plano X, pero vamos a buscar este esfuerzo normal a un eje para saber a cuál eje. Dice el esfuerzo normal es el esfuerzo que soporta una estructura bajo una carga axial cuando la carga se encuentra a lo largo de su eje principal. Entonces el esfuerzo se soporta en una estructura en sentido perpendicular al eje principal. Entonces si la fuerza, control 8, actúa de esta manera, pues el eje perpendicular sería Y. Entonces ayer definimos mal, es en base a Y y en base a PSI, ¿no? Damos palomita y ahí estaría el resultado y lo podemos animar también. Y vemos cómo se deforma la estría, ¿no? Entonces ya nada más para definir valores de magnitud, si ustedes quisieran, podemos utilizar la probeta y luego medir, aquí está en rojito, quiero saber el valor de magnitud máximo ahí, en el azul, amarillo, verde y varios colores, ¿no? Y se nos genera una tabla que yo le puedo dar una palomita y esos son datos adicionales que van a venir en el informe, ¿no? Para hacer el recorte de sección, pues aquí por ejemplo en el esfuerzo cortante, nos vamos a section clipping y luego una cara cilíndrica en base a un eje y le ponemos ahí 1.9 y ahí nos corta, ¿no? Y le podemos dar clic ahí en las magnitudes para analizar también el valor
del esfuerzo presentado ahí, ¿no? Pero aquí viene la gráfica de calor que nos indicaría los esfuerzos para poder comparar con pues comparar con valores teóricos, ¿no? Y para el otro, pues podemos hacer un corte de sección en base a un plano para cortarlo más o menos la estría a la mitad. Entonces, antes de eso, pues vamos a ponernos de frente al dibujo. Seleccionamos el otro esfuerzo y ahora sí, hacemos el corte de sección en base a un right plane, por ejemplo. Lo ponemos así, lo llevamos a la mitad y ya con eso, ¿no? Control 7 y aquí podemos ver o anexar pues valores presentes en la sección de en medio, ¿no? Todos estos datos con el goterito se van formando una tabla de resultados que puede generarse en el informe final. Entonces ya tenemos todos los cálculos terminados, ya nada más le damos clic en reporte y nos genera el reporte. Ya le damos enter y el archivo de Word es el que van a subir ahí a la plataforma en donde vienen las capturas, cómo fueron haciendo el proceso de ensamble, ¿no? Entonces ya para que reducirles un poco el trabajo, pues nada más añadan el informe y añadan conclusiones y pues lógicamente un link con el drive para los documentos que se generaron por SolidWorks y el cálculo teórico, ¿no? Ya con eso pues completarían esta actividad. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, ahí el resultado del modelo. Ese es el modelo original, que es el ensamble, y ya con el cubo excluido y el análisis de esfuerzos, ¿no? Que se fueron aplicando. Ahí se ven las cargas aplicadas también, por ejemplo, el torque, 2888 libras pulgadas alrededor de esa superficie. Y luego ya los elementos de sujeción en caras planas y cilíndricas. Y ya sería todo, ¿no? Aquí vienen los datos de la malla, vienen resultados, ¿verdad? Digamos que en el modelo entero existen esas magnitudes. Y luego lo que a nosotros nos interesa pues son los esfuerzos o estrés, ¿no? Tabulle Z en dirección XZ, que sería el plano, digamos el esfuerzo cortante. Y aquí nos dice la magnitud mínima y la magnitud máxima presente, ¿no? En algunas de las secciones de la geometría. Y aquí pues otra vista de sección. Y aquí venía también el esfuerzo normal a compresión en el eje perpendicular a la fuerza aplicada, ¿no? Que el eje perpendicular en este caso fue Y, a donde se aplicaba la fuerza. Y ya con eso termina, ¿no? Y pues eso sería todo.